En medio del conflicto en curso entre Israel y Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han implementado una nueva estrategia para atacar la extensa red de túneles subterráneos de Hamás. Esta estrategia implica bombear agua de mar a los túneles, con el objetivo de inundar y destruir estos pasadizos ocultos. Hoy le traemos una actualización sobre los esfuerzos de las FDI para bombear agua a estos túneles terroristas subterráneos, borrando efectivamente las capacidades de Hamás. Hace solo unos días, las FDI comenzaron el proceso de bombeo de agua de mar en el sistema de túneles subterráneos utilizado por Hamás en Gaza. Los túneles son una parte crítica de las operaciones de Hamás, lo que les permite mover combatientes, armas y suministros sin ser detectados. Al inundar los túneles, las FDI tienen como objetivo interrumpir la capacidad de Hamás para lanzar ataques y mantener su infraestructura. Según los informes, la idea de inundar los túneles con agua de mar provino de la inteligencia recopilada por las FDI. Se descubrió que estos túneles a menudo corren bajo tierra, dificultar que los métodos tradicionales los neutralicen. Al utilizar agua de mar, las FDI apuntan a colapsar completamente los túneles, haciéndolos inútiles para Hamás. La operación para bombear agua a los túneles es un proceso complejo y metódico. Las FDI han instalado bombas de agua especializadas en ubicaciones estratégicas para maximizar la efectividad de las inundaciones. Estas bombas son capaces de extraer grandes volúmenes de agua de mar e inyectarla directamente en los túneles. El bombeo de agua de mar en los túneles tiene múltiples propósitos. En primer lugar, llena físicamente los túneles, haciéndolos intransitables y negando a Hamás la capacidad de usarlos para sus propósitos. Además, el agua de mar tiene propiedades corrosivas que pueden degradar la integridad estructural de los túneles con el tiempo, lo que debilita aún más la infraestructura de Hamás. Se espera que el proceso de inundación tarde varias semanas en completarse, lo que refleja la extensa red de pasillos subterráneos que Hamás ha establecido. Las FDI entienden la importancia de la minuciosidad en esta operación y se comprometen a garantizar que cada túnel sea destruido. La decisión de inundarlos no se tomó a la ligera. Las FDI entienden los posibles impactos humanitarios y ambientales de la introducción de agua de mar en la infraestructura subterránea. Sin embargo, la gravedad de la amenaza planteada por Hamás requirió una respuesta decisiva, y las FDI consideraron este método como la forma más efectiva de neutralizar los túneles. La comunidad internacional ha estado siguiendo de cerca los acontecimientos en el conflicto entre Israel y Gaza, y la operación de las FDI para bombear agua a los túneles ha atraído una atención significativa. Muchos ven esto como un movimiento estratégico de Israel para debilitar las capacidades de Hamás y proteger a los civiles israelíes de futuros ataques. Los críticos, sin embargo, han expresado su preocupación por el impacto potencial en la población civil en Gaza. Inundar los túneles puede provocar el desplazamiento de familias que viven cerca o por encima de estos túneles. Es esencial que las FDI equilibren sus objetivos militares con minimizar el daño a civiles inocentes. A medida que continúa la operación para inundar los túneles, es importante reconocer la complejidad de la situación y las apuestas involucradas. El objetivo de las FDI no es solo neutralizar la amenaza inmediata de Hamás, sino crear una disuasión a largo plazo contra la agresión futura. El conflicto entre Israel y Hamás sigue siendo un tema complejo y profundamente arraigado sin soluciones fáciles. Continúan los esfuerzos para reducir las tensiones y trabajar para lograr una paz duradera, pero la situación sobre el terreno sigue siendo precaria. La operación de las FDI para inundar los túneles es solo una parte de los esfuerzos más amplios para garantizar la seguridad de los civiles israelíes y palestinos. Continuaremos monitoreando los desarrollos en el conflicto entre Israel y Gaza y proporcionaremos actualizaciones sobre la operación de las FDI para bombear agua a los túneles terroristas subterráneos. Estén atentos para más noticias y análisis a medida que se desarrolla la situación. Día a día, la operación de las FDI para bombear agua a los túneles terroristas subterráneos continúa. A medida que se desarrolla el proceso, surgen más ideas y detalles sobre el alcance y la complejidad de la red de Hamás. Se estima que hay cientos de túneles que se abren camino debajo de la superficie de Gaza, sirviendo como pasadizos secretos e instalaciones de almacenamiento para Hamás. La extensión total de este laberinto subterráneo
Es un testimonio de la meticulosa planificación y construcción por parte de la organización terrorista. El enfoque de las FDI en atacar estos refleja la amenaza significativa que representan para la seguridad de Israel. Con los años, Hamás los ha utilizado para contrabandear armas, lanzar ataques sorpresa e infiltrarse en territorio israelí. Al inundar los túneles, las FDI tienen como objetivo interrumpir estas actividades nefastas y mejorar la seguridad de los civiles israelíes. La operación requiere la coordinación de varias unidades dentro de las FDI. Ingenieros, oficiales de inteligencia y todos los soldados de combate juegan un papel crucial para garantizar el éxito de la misión. Sus esfuerzos combinados demuestran el compromiso de los militares de proteger a la nación. A medida que el agua fluye hacia los túneles, las FDI permanecen vigilantes, monitoreando de cerca la situación. Es crucial mantener el control sobre el proceso de inundación para evitar consecuencias no deseadas y peligros potenciales. La seguridad de los civiles israelíes y palestinos es de suma importancia. Si bien el objetivo principal es neutralizar la infraestructura de Hamás, también sirve como un poderoso elemento de disuasión psicológica. El impacto visual de los túneles inundados envía un mensaje claro: Israel no tolerará amenazas a su seguridad. Este movimiento estratégico tiene como objetivo debilitar la resolución de Hamás e interrumpir sus operaciones. A medida que avanza la operación, surge un nuevo desafío: garantizar la seguridad de los soldados de las FDI que realizan estas misiones. La amenaza de posibles contramedidas de Hamás, como trampas explosivas o emboscadas, subraya los peligros que enfrentan los que están en primera línea. Las contramedidas de las FDI incluyen el empleo de equipos de detección avanzados para identificar peligros potenciales dentro de los túneles. Esta tecnología les permite evaluar la situación y tomar decisiones informadas mientras minimizan el riesgo para sus fuerzas. Además, las FDI mantienen un alto nivel de recopilación de inteligencia para mantenerse un paso por delante de Hamás. Al comprender el diseño, la estructura y el propósito de los túneles, las FDI pueden adaptar sus tácticas y garantizar la efectividad de la operación de inundación. La operación de inundación no se limita a una sola ubicación. Las FDI apuntan estratégicamente a túneles en toda Gaza, asegurando que la red de Hamás se vea completamente interrumpida. Este enfoque integral tiene la intención de degradar las capacidades de la organización, limitando su capacidad para llevar a cabo ataques contra Israel. Es crucial tener en cuenta que, si bien las FDI buscan neutralizar la infraestructura de Hamás, distinguen entre la organización y la población civil palestina. Se hacen esfuerzos para minimizar los posibles efectos adversos en los palestinos inocentes que viven cerca de los túneles. Las FDI continúan tomando medidas para mitigar cualquier impacto humanitario causado por las inundaciones del túnel. Proporcionar asistencia, incluida ayuda humanitaria e información sobre la evacuación segura, es parte del compromiso de Israel de preservar vidas inocentes. La Franja de Gaza, una zona densamente poblada, ha estado plagada durante mucho tiempo por las repercusiones del conflicto. Lograr una paz duradera sigue siendo un objetivo lejano, y la operación para inundar los túneles es solo una parte de un desafío mucho más amplio y multifacético. En medio de las complejidades e incertidumbres, las FDI se mantienen firmes en su compromiso de proteger a los ciudadanos israelíes. La operación para inundar los túneles demuestra la determinación de Israel de garantizar la seguridad de su pueblo. A medida que el conflicto persiste, el diálogo y la diplomacia juegan un papel crucial en la reducción de las tensiones y allanando el camino para una resolución pacífica. Los actores internacionales, incluidos los interesados regionales y los líderes mundiales, deben unirse para facilitar negociaciones significativas que aborden las causas subyacentes del conflicto. Nuestra cobertura de la operación para inundar los túneles en Gaza continuará proporcionando actualizaciones sobre el progreso y cualquier desarrollo que surja. La determinación de las FDI de neutralizar la infraestructura de Hamás sirve como testimonio de la resistencia del pueblo israelí y su compromiso de defender a su nación. Manténgase informado a medida que se desarrolla la situación, y recordemos el objetivo final: la búsqueda de la paz tanto para israelíes como para palestinos. El camino puede ser desafiante, pero la esperanza de un futuro más brillante permanece a nuestro alcance.